a todos y a todas por estar hoy en esta charla de tecnologías disruptivas, el abogado 4.0 y su impacto en el derecho del consumidor, que va a estar a cargo de la doctora Rosario Sánchez y Leticia Pele Delgadillo. Vamos a proceder a presentar a la doctora Rosario Sánchez, que va a ser la primera en hablar, y después vamos a presentar a Leticia. Rosario Sánchez, abogada en el ejercicio libre de la profesión, especializada en métodos alternativos de resolución de conflictos en mediación civil, comercial, familiar, comunitaria y ética, mediadora en ejercicios, conciliadora del consumo, mediadora de la provincia de Buenos Aires. Ejerció funciones ejecutivas y académicas en el Colegio de Abogados de La Plata desde el año 2003 hasta el año 2017. Actualmente integra el Consejo Asesor Honorario Consultivo y el Instituto de Mediación. Elaboró y desarrolló programas de mediación escolar, civil, comercial, familiar y de consumo y empresarial. Participó en la elaboración de la Ley de Mediación y sus reglamentaciones. Es autora de varias publicaciones, formadora de métodos adecuados de resolución de conflictos en el grado y posgrado de la UNLP en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Recibió reconocimientos por su labor por la mediación en la provincia de Buenos Aires. Fue directora provincial de mediación, subsecretaria de Acceso a la Justicia y entre otros. Te damos la bienvenida, Rosario. La verdad es un honor tenerte acá, así que toda tuya la palabra. Estás muteada, Ro. Ahí está. Estoy. Hola, ¿cómo están todas y todos? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al Instituto del Derecho de Consumo, a Leti por compartir este espacio conmigo, a Tania, a todo ese gran equipo que integra el área académica del Colegio de Abogados y todas las empleadas y empleados que hacen posible que estemos nosotras compartiendo este espacio. En principio, yo preparé algunas líneas para compartir con ustedes, pero lo más rico seguramente vendrá de la interacción posterior y de esa reflexión que todas juntas y juntos iremos realizando. Veía acá, vi poquito en el chat, pero en un momento pude ver que está María Cristina desde Mendoza acompañándonos, así que bueno, qué alegría poder compartir también con gente de toda nuestra República Argentina. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, cuando empezamos a pensar con Leti este tema, Carla de Guatemala, Mariana, qué buen dato, gracias, muchas gracias. Cuando comenzamos a pensar este tema con Leti, lo hicimos desde, lógicamente, Formosa, bien, desde el lugar que estamos viviendo, claramente en forma mundial, pero cómo nos afecta como ciudadanos, ciudadanas, como consumidores y consumidoras, y también en nuestro ejercicio profesional de abogadas, abogados, y en mi caso, bueno, especialmente en el tema de la mediación y la conciliación de consumo. Y para eso, o sea, comenzar desde este lugar en el mundo complejo, incierto y ambiguo que estamos inmersos, donde el uso de herramientas digitales y la inteligencia artificial interpela la vida de todos nosotros y, como les decía, también nuestro ejercicio profesional. Y como para poder establecer a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inteligencia artificial, la planteamos desde el lugar de la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos y emplear esos conocimientos para lograr tareas y metas concretas a través justamente de una adaptación flexible. Sin duda, la inteligencia artificial es una nueva forma de resolver problemas, dentro de los cuales hay sistemas expertos, el manejo y control de robots, procesadores, que intentan integrar el conocimiento de los sistemas. Y tenemos varios ejemplos: el control de sistemas, la planificación automática, la capacidad de responder a determinados diagnósticos y a consultas de los consumidores.
Y dentro de los distintos procesos, particularmente de inteligencia artificial, podemos distinguir lo que es la inteligencia asistida, que son aquellos sistemas que ayudan a los humanos a tomar decisiones o realizar determinadas opciones. O tenemos los procesos automatizados, que son sin personas en el proceso, aquellos que reemplazan las tareas manuales, por ejemplo, los robots que realizan tareas rutinarias, como por ejemplo la higiene del hogar, o algunos otros mecanismos, como puede ser la inteligencia autónoma, teniendo como ejemplo los vehículos sin conductor ni conductora de Tesla, a los que en un rato me voy a referir justamente cómo lo relacionamos con el ejercicio de nuestra profesión. Los estudios médicos, desde que empezó esta pandemia, mediante la robótica se hacen determinados estudios médicos que después dan determinados parámetros y características de cuáles son los factores que inciden en tal o cual diagnóstico. Y ayudan de este modo a poder avanzar en una consulta médica o en algún estudio más profundo. Sin duda, la revolución digital, y más concretamente el desarrollo de la inteligencia artificial, nos genera muchas preguntas y temores, y consecuentemente un cambio en este desarrollo profesional. Y respecto del nuestro puntualmente, solo para traer algunos ejemplos, en Estonia se aplica justicia predictiva desde hace bastante tiempo, habiendo iniciado estos procesos para aquellos que sean de bajo monto. En China implementan cientos de robots en los juzgados. Nosotros en el Ministerio Público Fiscal de Cava tenemos el sistema Prometea, que ayuda a la preparación de dictámenes judiciales. Y también en nuestra justicia provincial, me refiero a la provincia de Buenos Aires, ya que no solo tenemos representantes del resto de las provincias, sino también de fuera de nuestro país, del exterior, pero cuando me refiero a nuestro sistema provincial es a la provincia de Buenos Aires, ha implementado diferentes cuestiones y procesos, sobre todo para el tema de resoluciones y notificaciones más simples. Entre las ventajas y las desventajas o los riesgos que se ha ido estudiando y que cada día va evolucionando, podemos contar entre las ventajas como que abre importantes oportunidades al permitir personalizar los servicios y hacer más eficiente el procesamiento de datos. Los estudios científicos señalan que también elimina la incertidumbre jurídica, dado el alto grado de eficacia de estos mecanismos. Menor tiempo en el proceso, menores costos, pero también hay varios riesgos, y en estos podemos pensar en que podemos correr el riesgo de que este trabajo se convierta en un proceso automatizado, que existan la creación de posibles sesgos de los justiciables, que claramente linda y acarrearía muchas cuestiones de índole ética. Y también el otro tema y el otro riesgo que tenemos es la violación de la privacidad, debido claramente a la vigilancia de datos individuales y personales. Y en este caso puntual, a nivel mundial, hay un claro ejemplo bastante reciente, que es de la empresa IKEA, que ha sido condenada a pagar millones de euros por espiar a sus empleados que tuvieran determinadas características, como por ejemplo que fueran afiliados a algún sindicato y demás. Y les decía hace un momento que sobre el ejemplo de Tesla iba a volver, y Tesla ha creado un automóvil, como les decía, que transitando sin ser conducido por persona alguna, produjo un accidente de tipo mortal. Y ahí realmente esto es un problema,
y también claramente un gran desafío y una oportunidad a la vez para nuestro ejercicio profesional. Y después otro de los problemas o riesgos que existen es la falta de un marco legal general que garantice la protección de los derechos de las y los consumidores, mientras en algunos casos las empresas privadas se siguen beneficiando con el uso de datos personales. Y en esto de ir transitando y analizando estas cuestiones de los riesgos, tenemos algunos postulados muy claros que, por ejemplo, el Parlamento Europeo sostiene en estas formas que les decía de distintos procesos de aplicación de la inteligencia artificial. El Parlamento Europeo sostiene que la inteligencia artificial se debe abocar a complementar las capacidades humanas, a no sustituir, sino justamente poder colaborar, ayudar. Y está basado en principios fundamentales de la no estigmatización, la transparencia, la autonomía, la responsabilidad individual y social. Y claramente nos dice que la inteligencia artificial debe desarrollarse en la búsqueda del bien común y que se debe velar por la protección de la privacidad en todo el proceso. Y en ese orden también se ha dictado el Reglamento General de Protección de Datos 679 del 2016, que creo yo particularmente, y esto es una opinión personal, pero me parece que esto va a ser nuestra salvaguarda, digamos, en este ejercicio profesional y para tener en cuenta esta complementariedad de la que les decía, que es claramente habla de reserva de humanidad. Y en el artículo 22 habla de que todo interesado, todo consumidor, toda consumidora, todo aquel que sea parte de algún proceso, tenga la posibilidad de elegir de no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado. También tenemos los ingenieros en Europa, en el dictado del Código de Ética, ellos prevén como una forma de salvaguardar esto de los riesgos, esto de que las máquinas claramente no van a tener ni tienen la empatía, la emoción, ni la humanidad que tenemos las personas para el tratamiento y el abordaje de cada una de las cuestiones que se nos presenten. Con lo cual esta breve síntesis, y seguramente Leti después va a profundizar en algunos aspectos más puntuales, creo que tenemos grandes desafíos por delante como operadoras y operadores jurídicos. Y yo lo pensé en esta línea como para poder compartir con ustedes. Por un lado, entiendo que requiere de una formación integral y de un trabajo en equipo de manera interdisciplinaria, que nos permita entender los datos, el aprendizaje automatizado y complementando con nuestro saber y hacer, generar la toma de decisiones. Creo que eso nos va a permitir adaptarnos a los cambios que se van produciendo en este desarrollo de la economía digital y de la era digital con la inteligencia artificial y otras cuestiones que se están implementando. Sin duda estamos atravesando un gran cambio de paradigma. Y para mí debe serlo con el foco puesto en los derechos humanos, para poder seguir trabajando sobre este sostenimiento de sociedades justas y equitativas. Y les decía, por un lado, creo que tenemos este gran desafío con el uso de la inteligencia artificial que nos interpela y vemos cómo cada día se va poniendo más y más en práctica, y también con el uso de otras herramientas digitales, bueno, esta que estamos usando en este momento, por ejemplo,
y tantas otras, ¿no? Con las que tenemos que trabajar de manera cotidiana y nos interpela en nuestra vida de manera transversal. Y también en este enfoque de cómo llevarlo adelante, y en este caso estamos hablando de nuestro ejercicio profesional, pero que en verdad creo que es transversal a los seres humanos en general, tomé como para poder compartir con ustedes, y lo vengo haciendo ya desde el año pasado, lo vengo trabajando con otras personas y compartiendo y reflexionando todas y todos juntos, y me parece que en este sentido de humanidad, que creo que va a ser, digo, el enfoque diferencial que nosotros podemos darle a este avance, digamos, de las tecnologías, que hay que tomarlas y practicarlas, pero también conocer de qué modo y cómo. Creo que el tema de la aplicación de las plataformas en red, de las normas de comportamiento, denominadas normas de convivencia, netiquetas, donde la regla de oro número 1 es el recordar lo humano, el generar privacidad, seguridad. Creo que eso va a definir y nos define a nosotros cómo queremos comportarnos y qué es lo que queremos generar con el uso de todas estas herramientas. Y ahí la pregunta que me hago, y un poco les hago a ustedes, es ¿cuál sería el alcance que como operadores de conflictos, en este caso jurídicos, que trabajamos claramente con los problemas que las personas tienen y tenemos, digo, porque en este caso consumidores somos todos todo el tiempo, ¿cómo hacemos para poder abordar estos conflictos desde este rol? Y yo personalmente pienso que es con el compromiso en nuestro grado máximo, tratando de brindar credibilidad, confianza, siendo empáticos, flexibles, hacer hincapié en la seguridad, en la privacidad, formándonos y sobre todo respetando la dignidad humana. Y creo que eso va a ser lo que realmente nos va a plantear esta gran diferencia y estos temores que tenemos en el avance de todas estas herramientas. Y sin duda otra de las cuestiones que tenemos que trabajar y que lo venimos trabajando y que en nuestra idiosincrasia lo tenemos incorporado es el tema de la creatividad, ¿no? Creo que cada día que vamos transitando, sobre todo en estas épocas, tenemos que ser sumamente creativos. Y en esa creatividad y en este camino, digo, y en señalar los enfoques diferenciales con las herramientas digitales, señalé la empatía, y dentro de la empatía está la emoción, poder percibir al ser humano que hay detrás de un problema. Cuando se nos plantea, eso es irreemplazable, eso no lo va a poder reemplazar una máquina. Con lo cual creo que ese es un gran punto y un gran desafío que tenemos por delante. En lo particular, también creo que esto es una excelente oportunidad, porque tal vez haya algunas cosas que sean reemplazadas, que cambien, que se transformen, pero van a aparecer otras. Y en este ejemplo que les daba de IKEA, de Tesla, son algunas de las cuestiones que sin duda vamos a tener que empezar a pensar cómo abordarlas, para los que no estamos preparados y sin ninguna duda vamos a tener que capacitarnos. Pero también están apareciendo otras, como por ejemplo, el tema de si discutir la propiedad intelectual de la inteligencia artificial. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dice que cualquier creación de la mente puede ser parte de propiedad intelectual, pero no especifica si tiene que ser la mente humana, si puede ser una máquina, con lo cual en este campo de la creatividad artificial genera incertidumbre. Y sin duda también se van a generar
nuevas cuestiones, nuevos conflictos, nuevos problemas para los que nos vamos a tener que preparar para poder trabajar todas estas cuestiones. Personalmente creo que la abogacía de este siglo tiene que poder pensar más allá del objeto jurídico. Tenemos que poder centrarnos en el conflicto que las personas tienen y tenemos con una mirada más amplia, más integral, pensando en la resolución adecuada para ese conflicto de acuerdo al contexto en el que se ha dado, quiénes son las personas que lo están sufriendo. Con lo cual creo que lo que tenemos por delante tiene que ver con una etapa de formación, no solo en inteligencia artificial, sino en esto de poder abordar otros mecanismos de gestión y resolución de conflictos, y sin duda vamos a tener que transitar una etapa de formación permanente para poder afrontar todos estos problemas nuevos que se nos vienen presentando y nuevas cuestiones que nos vienen interpelando, como les decía anteriormente. Creo que el uso de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales tienen un gran potencial y que existen numerosas oportunidades y retos que, de esta dificultad que estamos transitando, me parece y entiendo que vamos a poder salir fortalecidos y transformar nuestro ejercicio profesional. Y en estas épocas que tanto hablamos de resiliencia, de dar prioridad a los valores esenciales, para mí estos deben ser sin duda los principios que nos guíen para poder implementar y transformar los mecanismos de acceso a justicia, donde las operadoras y operadores debemos ser competentes, estar comprometidos con el uso de estos mecanismos digitales, y que haga que nuestra intervención sea eficaz para el abordaje del conflicto que las personas nos traen, priorizando claramente lo humano. Y vuelvo a repetirles, estoy convencida que sin duda ese va a ser nuestro enfoque diferencial, y ese que va a contribuir a consolidar un nuevo mecanismo de acceso a justicia para los ciudadanos, para las ciudadanas, y consecuentemente una transformación social donde los valores ocupen el primer lugar, donde se puedan transformar las relaciones humanas, y también creo que de este modo vamos a poder contribuir desde nuestro ejercicio profesional, de esta forma, como yo lo pienso, a generar una sociedad más pacífica. Y voy a terminar, y no es terminar porque después seguramente iremos a compartir distintas opiniones y juntos ir construyendo este nuevo espacio que estamos transitando. Pero yo desde que empezó la pandemia tengo una frase de Mandela que es mi guía, y que siempre trato de compartirla. A mí, la verdad, me da mucha energía y mucho optimismo. Y él es muy simple, tiene muchas frases, pero esta que quiero compartir hoy con ustedes es: todo parece imposible hasta que se hace. Y creo que de eso se trata, el poder implementar estos paradigmas, el poder aprenderlos, y el poder llevarlos adelante y poder generar un nuevo espacio, un nuevo mecanismo, una nueva forma de ejercicio profesional en pos de brindar claramente un mejor servicio a los verdaderos destinatarios, que son los ciudadanos, ciudadanas y las personas que integramos esta sociedad. Así que bueno, estas primeras cuestiones preliminares quería compartir con ustedes, y después volveré una vez que escuchemos a Leti. Muchas gracias. Gracias, Ro. Bueno, le damos la palabra a la doctora Leticia Pele Delgadillo, abogada por la Universidad Católica de La Plata, diplomada en Derecho de Seguros por la Universidad de Ciencias Económicas y Sociales, secretaria del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados de La Plata,
profesora universitaria, diplomada 4.0 por la Universidad Austral, vocal de la Asociación para el Estudio del Derecho de Seguros del Interior Argentino. Leti, tenés la palabra, toda tuya. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, un placer poder compartir este panel con la doctora Rosario Sánchez. Gracias a Tania por la presentación. Yo mientras estoy compartiendo pantalla, por eso el movimiento. Gracias a Diego que nos ayuda en una jornada de tecnología con todo el aspecto tecnológico y el detrás de escena. Bueno, muy bien, hoy tenemos este nuevo desafío, la abogacía 4.0 y especialmente su impacto en el derecho del consumidor. Para ello, a ver si puedo pasar. Esperen un segundito que esto, ahí está. Para ello comenzaremos diciendo que el móvil que persigue justamente esta disciplina en materia de los derechos de los usuarios y los consumidores no es neutro. Por el contrario, resulta ser de ayuda, de protección, justamente en definitiva para los fundamentos de, como bien dijo Rosario hace un rato, los sujetos más débiles de estos vínculos jurídicos, ¿no? Que son entendidos como los consumidores. Así, el derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial, si tenemos que hacer un análisis respecto de la jerarquía que ha tenido esta rama del derecho respecto a su eficacia y su estabilidad en el sistema de protección jurídica, podemos afirmar que las nuevas normativas las que se proyectan, porque, abro un paréntesis, se encuentra en tratamiento legislativo en este momento un proyecto de Código de Defensa del Consumidor, con lo cual a todas estas normas que ya conocemos y que venimos estudiando y que hoy repasaremos un poquito más, también habría que agregarles eventualmente que se sancionaran las proyectadas. Todas ellas nos indican un compromiso incondicional que genera una inmensa satisfacción realmente ver esas normas encaramarse en las jerarquías más elevadas del ordenamiento jurídico argentino. Aquí yo les traje, por ejemplo, las referencias de la Constitución Nacional, el artículo 42, 43, el Código Civil Comercial de la Nación, en diálogo permanente con el régimen vigente, por supuesto, la 24240, y todas aquellas normas concordantes que hagan al caso. Entonces, así afirmamos que la normativa incorporada representa también por su contenido un avance significativo en esta protección jurídica del consumidor que queremos llevar adelante. Tal como señala el doctor Gabriel Stiglitz, a quien le mandamos un saludo también como director del área académica y como director del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados, es cierto que alguna de las soluciones puede generar discrepancias, pero comprendiendo que desde 1993, que fue el año en el que se sancionó la 24240, hasta aquí, todos los pasos jurídicos registran una evolución constante que podemos, si bien discrepar en algunas cuestiones, siempre evidencia un avance positivo respecto de la defensa de los consumidores y generan un sistema integral de protección que comprende no solo la ley especial, como bien mencionábamos, sino órbitas constitucionales y legislación y principios generales en los planos también jurisprudenciales, doctrinarios e incluso académicos, ¿no? Entonces decimos que el derecho del consumidor en el Código Civil y Comercial importa entonces, a nuestro juicio, una evolución signada por la jerarquía, la eficacia y la estabilidad del sistema de protección jurídica. Pero bien, ustedes dirán, viene una charla de Derecho 4.0, ¿por qué me está dando toda una introducción del Código Civil y Comercial? Bueno, justamente nosotros vamos a hablar esta tarde de las relaciones de consumo y las nuevas tecnologías. Y me pareció prudente analizar este marco normativo para ver cuál es la situación que nos involucra cuando hablamos de consumidor sumado a nuevas tecnologías. Si bien es extremadamente extensa la temática, como bien adelantaba hace unos minutos Rosario, la idea es brindar algunos conceptos. Y en realidad yo pretendo generar disparadores para que después ustedes puedan profundizar los temas que más les interese. Seguramente no tengamos muchas respuestas esta tarde a las cuestiones planteadas, sino que la idea es ponernos a pensar y ir a, como dijo Ro al final, ¿no? Incorporar estos conceptos nuevos y estas nuevas herramientas para ver de qué manera las tenemos que repensar y repensar el derecho. Ahora bien, dicho lo precedente, manifestamos que la realidad está en constante movimiento, ¿sí? Sin embargo, podemos afirmar que el ser humano tiene una tendencia a temer a lo diferente, a los cambios, a lo desconocido. Todo lo distinto se nos presenta como una amenaza, una sensación de insatisfacción.
siempre nos sentimos cómodos justamente cuando estamos dentro de lo conocido, de esta sensación de comodidad, porque ya dominamos ese espacio en el que estamos. Aunque tengamos estos temores, lo desconocido llegó. Y, o sea, no llegó hoy, ya llegó ayer, con lo cual hay que necesariamente empezar a ingresar en esta nueva instancia. Hoy Ron les mencionaba la cuarta revolución, y ello es porque en esta situación, digamos, cuando uno estudia todo lo que respecta a las nuevas tecnologías, a las herramientas digitales, a la inteligencia artificial, todos conceptos que en unos minutos vamos a estar charlando, justamente refiere a esto: el transcurso del tiempo y el crecimiento constante de los avances científicos denota que estos cambios son imposibles de eludir. El devenir histórico implica modificaciones constantes que exigen un esfuerzo de adaptación al ser humano. Y por lo tanto, se imponen nuevas realidades que nos reclaman adaptar nuestras normas a través de nuevos vínculos jurídicos, especialmente en lo que respecta, en esta tarde al menos, a la inteligencia artificial vinculada al derecho de los usuarios y de los consumidores, que, como ya expresamos anteriormente, resulta ser objeto del débil jurídico, ¿no?, de la relación. O sea, al consumidor que ya teníamos protegido en la Constitución Nacional, en una norma específica y en el Código Civil y Comercial, ahora tenemos que ver cómo lo protegemos de esta irrupción de nuevos conceptos que todavía no están normados, adelantándome un poquito a lo que viene en un rato. Y de hecho, tan nueva es esta cuarta revolución que, por ejemplo, nos encontramos con normas que mencionan la inteligencia artificial. No nos encontramos con normas que mencionan la inteligencia artificial ni las neurociencias en nuestro Código Civil y Comercial. Un Código Civil que fue reformado en el año 2015, hace muy poquito tiempo, y que es el más moderno de todo el continente. Hace pocos años que empezó a hablarse de esta temática que respecta a la inteligencia artificial, pero cada vez se lo hace con más fuerza y con muchísima más profundidad, con lo cual es indispensable que comencemos a pensar en estas nuevas realidades y en las problemáticas que van a surgir a partir de ellas. Un poco como adelantábamos, ¿no? Ya decimos, y ya lo dijo Rosario hace unos instantes, que no existe un marco normativo que regule estas situaciones en nuestro país. Y ello se debe a que es muy difícil también llevar adelante la regulación, incluso mundialmente. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar como norma, que no son normas propiamente dichas, pero ¿por qué no hay una legislación respecto de estas situaciones? Y bueno, la pregunta se responde un poco de la misma formulación, ¿no? Porque justamente es tan rápida el crecimiento de estas nuevas herramientas y de estas nuevas situaciones que se van planteando, que es casi imposible llevar adelante una sanción de una ley que efectivamente pueda perdurar o bien pueda resultar útil, que no se desvanezca previo a su promulgación, por ejemplo. Por ello, lo que sucede es que la Unión Europea lo que está haciendo en la actualidad es dictaminar reglas mediante reglamentos que uno tendrá que adaptar al caso concreto. Entonces, podemos encontrar reglas, pero no leyes como estamos acostumbrados a estudiar habitualmente cuando queremos tener un tratamiento de un tema nuevo. A su vez, lo que sucede con Naciones Unidas es que ella se encuentra trabajando en un esquema de tecnología y de derechos humanos. Tal lo mencionaba Rosario hace un instante. Todo lo que respecta a derechos de los usuarios y consumidores son derechos humanos. Entonces, si bien las de Naciones Unidas son recomendaciones y por lo tanto sabemos que no son vinculantes, es cierto que cada vez van cobrando más fuerza y en todo caso, como siempre digo, tiene que ser parte de nuestra labor el hecho de indicarle a los magistrados que en tal caso existe esa recomendación en Naciones Unidas, de modo tal que si quiere alejarse de lo que mencionan, por lo menos haga el esfuerzo de justificar por qué motivo no adopta las medidas tomadas por Naciones Unidas. Ahora bien, lo que sí conocemos y lo que reconocemos es que nos encontramos constantemente utilizando medios y dispositivos tecnológicos.
Y así cada una de estas aplicaciones se convirtió en una fuente de datos que tració una huella digital sobre nuestras preferencias, hábitos de consumo y patrones de conducta durante las 24 horas del día. Si cualquiera revisa su celular y se fija en la cantidad de horas al día que uno está con las aplicaciones, seguramente se sorprenda porque crea que estuvo un instante y en realidad estamos constantemente, no solo con los dispositivos, sino que vamos a ver que hay un montón de aparatos tecnológicos, de bienes tecnológicos, que justamente nosotros los utilizamos a lo diario, todos los que estamos aquí, y hay un montón de cuestiones tecnológicas que van avanzando que seguramente van a ser muy corrientes el día de mañana. Esta huella digital justamente a lo largo de los días, de las semanas, de los meses y de los años, lo que hacen es registrar crudamente nuestra más íntima identidad, conformando un perfil digital de cada uno de los usuarios. Creo que nos conoce más la nube que nosotros mismos. No obstante, los datos per se no tienen una mayor relevancia. Así lo señala la doctora Colombo cuando dice que en realidad no son más que una marea amorfa de ítems inconexos, ya que precisan necesariamente un tratamiento específico denominado minería de datos o data mining para poder ser transformados en una información que realmente genere una relevancia, en este caso, como vamos a ver, en los proveedores o en los usuarios. Así es que el famoso Big Data que escuchamos por todos lados, a través de esta gestión de estos datos que va recopilando, permite justamente a quien lo necesite obtener una información precisa, adecuada y relacionada a los fines del bien o servicio que quiere promover, de identificar oportunidades, justamente, de negocio, de realizar operaciones más eficientes, de reducir costos y o de ofrecer nuevos y mejores productos en el servicio. Volviendo a la charla de Rosario, me pareció sumamente interesante y sabe que pienso en la misma línea que ella, cuando hablamos de las cuestiones, bueno, toda esta información, ¿no? ¿Para qué se va a usar? ¿Realmente utilizaremos la inteligencia artificial de manera inteligente para mejorar el ser humano, para mejorar la sociedad? ¿O lo usaremos para mejorar los bolsillos de los pocos proveedores o de los empresarios que a través de estos mecanismos logran que uno vaya consumiendo a su estilo, a su gusto, y generando, bueno, justamente, ¿no?, un enriquecimiento en ellos, a pesar de no poder tomar nosotros decisiones conscientes, porque más allá de que creamos que estamos pensando y eligiendo un producto, les puedo asegurar que no es así, no es lo que vamos a charlar esta tarde, pero las neurociencias es algo que también debiera estar en la agenda, porque efectivamente los más poderosos toman poder de esta información para vendernos los productos que ellos quieren. Pero bueno, retomando un poco lo de esta tarde. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial? Todo el mundo habla de inteligencia artificial, está por todos lados. Ahora, ¿qué significa la inteligencia artificial? Bueno, y justamente, ¿no?, si bien existen variables definiciones al respecto, porque es muy difícil de definir acabadamente el concepto preciso, nosotros acá pusimos en la placa que John McCarthy en el año 1956 la definió como la ciencia e ingeniería de producir máquinas inteligentes. Es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Y si bien en principio son comparables, les adelanto que es tan exponencial el crecimiento de la tecnología y de la ciencia informática que no sé en qué momento va a dejar de ser comparable como para eventualmente superarnos en muchas cuestiones. Cuando la inteligencia artificial se trata, lo que sí podemos advertir es que nos estamos refiriendo al desarrollo de una entidad capaz de razonar y procesar información de la manera en la que lo hace un ser humano. Si bien es cierto lo que charlaba Rosario, que la cuestión sentimental o emocional, y sobre todo respecto a la empatía, no se va a poder reemplazar por una máquina, todo lo que tenga que ver con un razonamiento
tengamos cuidado porque sí. Y vamos a ver que hay cierta inteligencia artificial con conjuntos de algoritmos, que ya vamos a definir de qué se trata, que son manejados y son medidos por seres humanos, y hay otros que no. Con lo cual van razonando y van pensando por sí mismos, y en ese sentido pueden eventualmente, en lo que nos concierne a nosotros, generar daños en materia de responsabilidad civil, que, vuelvo al principio de la charla, tendremos que ver qué normas vamos a aplicar cuando no tenemos normas. Así que, bueno, volviendo a la inteligencia artificial, vamos a dar algunos conceptos más como para saber de qué estamos hablando. Esa misma inteligencia artificial que dijimos se crea, como ya hemos visto en esa base de datos que nosotros mismos somos los que aportamos y proporcionamos constantemente a través de la utilización de cualquier dispositivo tecnológico, de internet, de cualquier móvil que a ustedes se les ocurra. Justamente ese conjunto de datos, ¿qué hace? Cuando se transforma en una serie ordenada de instrucciones y de pasos o procesos que llevan a la solución de un determinado problema, lo vamos a denominar algoritmo. El algoritmo no es una definición actual, de hecho es una definición que se utiliza en la matemática desde hace muchísimo tiempo, pero que últimamente la estamos mencionando específicamente en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ello, ese Big Data que les mencionaba hoy hace un rato, que tiene por objeto justamente el análisis de esa enorme cantidad de datos, estructurados o no, esta tecnología lo que realiza es el tratamiento de datos complejos de algoritmos, ¿sí? Que permiten obtener nueva información sobre las personas y que muchas veces anticipan que se convertirá en una herramienta clave para el desarrollo, sustentando nuevas olas de crecimiento en la productividad, innovación y en la excelencia de ciertos productos. O incluso, como mencionábamos, de esa direccionalidad que le van a dar al producto cuando quieren que un consumidor específico lo consuma. Esta cuarta revolución que estamos diciendo es la revolución de las revoluciones. Esta revolución tiene la característica que es de carácter exponencial. No sabemos dónde va a llegar, ni no sabemos cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial está cambiando las pautas que hoy tenemos en el mundo del derecho. Toda nuestra vida se encuentra en la nube. Ya no hay privacidad, ya no tenemos privacidad justamente de nuestros actos, de nuestros datos, de la información que aportamos, porque de hecho en cada acto que hacemos uno piensa solamente en los dispositivos. No, cuando llegamos a un laboratorio, cuando aceptamos, bueno, incluso esta misma plataforma, estoy segura que ninguno de los que estamos acá ha leído el contrato de Zoom. Entonces, en ese contrato nosotros estamos dando un derecho de imagen, un derecho de datos, de información, y todo eso va quedando en la nube. Eventualmente, alguna persona a la que le sirva puede tomar esos datos que estamos brindando voluntariamente y que estamos consintiendo constantemente, justamente para el uso de una dirección indicada para su propósito. Entonces, vamos a seguir con, bueno, ¿qué pasa con justamente, ¿no? Esta cantidad de información, estos algoritmos que estábamos diciendo? Los algoritmos, esta secuencia, puede ser cualquier cosa. Para llevarlo a una realidad, justamente hoy cité a mi amiga Celeste Colombo. Ella, cuando los menciona, habla de una receta, de una torta, ¿no? Es una secuencia de pasos que lo que logran es justamente un final concreto. En ese caso, una torta, que sería riquísima, pero en este caso, justamente, el trabajo y la manipulación de ciertos datos. Esa máquina de datos, actualmente lo que sucede es que tenemos estas tres clases de algoritmos, ¿sí? Algoritmos supervisados, que son aquellos que se enseña el algoritmo por medio de ejemplos, proporcionándole una cierta cantidad de datos que se agrupan en etiquetas. Tenemos otros algoritmos que son no supervisados, que justamente aprenden a identificar patrones a través de procesos de abstracción y de comprensión. No se les ofrece etiquetas, y es el propio algoritmo el que clasifica y ordena la información estructurándola. Es decir, que este algoritmo aprende y refina su performance durante el proceso. Y por último tenemos el algoritmo de refuerzo, que es aquellos que aprenden con base en la experiencia a través de un proceso de ensayo-error,
posee un sistema de recompensas que refuerza ese aprendizaje y esa experiencia está basada en lo que se proporciona la información necesaria para adaptar su respuesta al mejor resultado posible. Pero, ¿qué es lo que sucede con los algoritmos, ¿no? Acá están una de las cuestiones que estamos totalmente, todo el tiempo informando nuestros datos. Hasta ahora estuvimos dando información respecto de ciertos parámetros de los títulos, de los temas en los que queríamos centrarnos. Pero propiamente a mí lo que más me interesa es esto. ¿Qué sucede con el algoritmo? Porque hasta aquí no vemos nada malo. Ahora, esa secuencia de datos, ¿no? Por nosotros mismos aportados, para que un determinado producto o servicio actúe en base a nuestras elecciones previas, ¿puede generar algún inconveniente, algún conflicto, alguna situación que merezca jurídicamente ser analizada? Pues sí. Vamos a ver que, sobre todo, lo que sucede es respecto a la transparencia de los algoritmos, es decir, de qué modo o en base a qué datos se toman esas ciertas decisiones. Vayamos a un ejemplo. A ver, si nosotros ponemos Netflix, seguramente nos recomiende alguna película o alguna serie en base a lo que uno ya estuvo viendo. A ver, si el algoritmo de Netflix se equivoca, y por ejemplo a mí que no me gustan las películas de terror, me pone una de monstruos y esas cosas horribles, yo lo sumo a los 2 minutos, la cambio y digo, bueno, se equivocó el algoritmo, no es nada grave, y pongo una película que sea de mi elección. Ahora, si ese error que comete no es en ese sentido, sino que genera un daño, ¿sí? Hoy Rosario les hablaba de los Teslas, de los autos autónomos. Entonces, en esas situaciones, ¿no? Si entre esa colisión, los autos autónomos, ustedes saben que si bien hay distintas calificaciones, vamos a hablar de la 4 y la 5, que son aquellos que no requieren ningún tipo de injerencia por parte del ser humano, que son exclusivamente circulan en base a los algoritmos y justamente a la programación. Y alguien los tiene que programar y tienen que plantear un montón de situaciones inciertas. Entonces, ¿qué sucede si en esa programación tenemos que elegir entre la vida de la persona que circula dentro de ese vehículo autónomo o la vida de una persona que circule en la vía pública? ¿Sí? Esa situación se puede presentar, con lo cual efectivamente hay que programarla. En ese caso, ¿qué sucede con ese daño que está programado? Porque nosotros hasta ahora lo que conocemos es un accidente de tránsito en miras justamente de una eventualidad, de una culpa subjetiva, de decir, bueno, no hubo una intención, sino que hubo una negligencia, una imprudencia, una impericia en la conducción y se genera un daño en otra persona. Ahora, si está programado para no generarme un daño a mí y está programado para generarle un daño eventualmente a otra persona, ¿cómo justificamos esa decisión? ¿Cómo llevamos adelante el análisis de la responsabilidad civil en ese caso? Si tuviésemos que elegir entre una persona mayor o una persona, o un bebé, o una mamá con su cochecito, ¿qué determinación tomamos? Bueno, creo que son problemáticas que no son menores y que tenemos que llevar adelante. ¿Qué pasa con el programador de ese algoritmo, con la fábrica? ¿Cómo debemos considerar esa responsabilidad? No olvidemos que estamos en la instancia de defensa del consumidor. Entonces, nosotros hoy, por nuestra normativa, tenemos la posibilidad de demandar o de reclamar a cualquiera de las personas que han puesto su marca o han hecho... justamente han vendido o han tenido injerencia en ese producto o en ese bien y servicio que están vendiendo. Pero en estos casos, cuando es un programador que quizás nadie conoce, o cuando es un algoritmo de los que les mencionaba que se reformula a sí mismo, ¿cómo hacemos? ¿Quién es el responsable? ¿Es responsable realmente la persona que lo programó en una instancia primaria cuando todavía ese algoritmo no pensaba por sí mismo? Bueno, son cuestiones que tenemos que ir planteándonos, ¿no? También hoy hablábamos de discriminación. Bueno, ¿qué pasa en materia de discriminación? Hoy decíamos, bueno, si Netflix se equivoca no es grave. Ahora, si yo voy a un banco y quiero sacar un crédito y el algoritmo del crédito
por ejemplo, ¿no? En base a mi religión o a mi color de piel o a mi elección sexual, decide justamente negarme ese crédito. ¿No estaríamos teniendo una discriminación terrible de parte de un algoritmo, de una máquina que está eventualmente rechazándome un crédito porque considera que ciertos parámetros no se ajustan a los requisitos que el programador puso en su momento? Bueno, por ello es que mencionamos que los estándares clásicos de la responsabilidad civil, como los conocemos hasta hoy o como los conocíamos hasta hace un tiempo atrás, se verán modificados una vez que analicemos justamente, sobre todo si nos encontramos en un marco de relación de consumo, ¿no? Mediante esta utilización errónea de un algoritmo, venimos mencionando, sin ir más lejos, autores como la doctora Cecilia Danesi plantean justamente que en el derecho de daños este es el gran desafío que encuentra la inteligencia artificial. La imprevisibilidad en la toma de las decisiones pone en jaque a los institutos tradicionales de la responsabilidad civil, por lo que resulta difícil hallar uno capaz de abordar todas las particularidades que presenta la inteligencia artificial. Frente a ello y frente a la ausencia de una regulación específica, hoy si tuviésemos un inconveniente de esas características en los tribunales o en nuestro escritorio del estudio, la responsabilidad por la actividad de ciertas actividades y cosas riesgosas creemos que es la solución, aparece como la más razonable, y el 1757 y el 1158 del Código Civil. En lo que concierne a los vehículos autónomos, específicamente a los de categoría 4 y 5, que son estos que les mencionamos, porque los anteriores, si bien con algunas variables, siempre tienen la injerencia del ser humano. El sistema, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, también creemos que tenemos que basarnos en el 1769 del Código Civil y Comercial, que por ahí, por la flexibilidad de su redacción, de su terminología, lo que logra es brindarnos, encontrar un asidero justamente a esa respuesta que estamos buscando en esos daños que eventualmente podrían coincidir. Yo aquí les puse algunas ventajas respecto de la tecnología, la inteligencia artificial, porque no es que todo no sea una ventaja. Es cierto que genera celeridad, accesibilidad, personalización en el ofrecimiento del producto, porque si está realizado con una base de buena fe, que así lo indica nuestro código en los primeros artículos, realmente podría ser muy, muy efectivo que las empresas supiesen efectivamente cuál es el producto que yo quiero adquirir, como para hacérmelo llegar de manera más concreta. Mayor conocimiento de sus clientes, de sus necesidades, eso seguramente va a reducir los costos de manera que eventualmente el consumidor tenga un acceso mucho más profundo a esos bienes o servicios. Por lo tanto, va a retener al cliente, un mejor análisis, una evaluación y seguimiento de las carteras de los clientes. Y desde el cliente, bueno, justamente esta posibilidad de pagar menos, ¿no? También concluir que los beneficios que reportan justamente las nuevas tecnologías, decimos que son innegables. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y se desarrolla día a día con un avance que es significativo y que es realmente como para tener en cuenta. Sin ir más lejos, este ejemplo que les di hace un rato, del año 2000, si buscan papers de acá de Argentina, antes del 2017 no creo que consigan información sobre esta temática. Y del 2017, 2018 a hoy, es impresionante la cantidad de no solamente información, sino cursos como el que estamos haciendo, posgrados, diplomaturas, etc. Eso quiere decir que es hora de ponernos en marcha con este análisis de estas nuevas cuestiones. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que plantea en realidad la inteligencia artificial? Bueno, justamente la regulación y un código de principios éticos es fundamental, la modificación de algunos contratos y medios probatorios, hay que ajustar algunas normas justamente para que no exista un abuso por parte de los proveedores. Dentro de los derechos de los consumidores, nosotros hablamos mucho del derecho a la información. Bueno, esa información veraz, de finalidad y fuente de obtención de datos. ¿De dónde surgen esos datos? La transparencia de esos datos, pero a su vez la privacidad. Nosotros tenemos una ley de privacidad de datos en Argentina, entonces, ¿cuál es el límite? ¿Hasta qué punto pueden efectivamente adquirir esos datos y con esos datos sacar un provecho económico
y en qué momento estarían violando la ley. Creo que como problemas importantes, estos sesgos, que justamente son sesgos humanos, que si los trasladamos a la programación, a la tecnología, a la inteligencia artificial o a los robots, y que pueden generar discriminación, entre otros, un montón de daños a los seres humanos. ¿Qué sucede con la responsabilidad de los programadores y con los daños en general provocados por justamente la inteligencia artificial y la ética como norte de toda esta cuestión, ¿no?, que estamos charlando? Así que bueno, muchísimas gracias, espero que les haya sido de utilidad y quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Leti. Bueno, el que quiere preguntar puede desmutearse o ponerla en el chat y nosotros la vamos leyendo. Mientras, si quieren, les voy leyendo un comentario de Liliana, que puso: muy interesante el tema, bien implementado, permite la democratización de acceso al conocimiento, pero sin duda es un riesgo dependiendo del acceso a la información que se pueda acceder desde la ciudadanía. Sí, Liana, yo también coincido en que no solo el acceso al conocimiento, sino, como decíamos, no el acceso al consumo. Creo que lo nombraba hoy Rafa también, es sumamente importante y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con conocimiento bien utilizado, bien implementado, seguramente sea provechoso y sea beneficioso para todas las personas que constantemente estamos utilizando bienes y servicios y consumiéndolos. El límite es ese, ¿no? Es la fina línea que siempre separa al consumidor del proveedor y que hoy cuentan con muchísimas más herramientas, porque todas estas herramientas digitales, les aseguro que las empresas las utilizan y las estudian y nosotros por ahí no tenemos conocimiento de eso. Lautaro consulta: ¿hay experiencia de casos y o fallos al respecto? Mira, es una pregunta extremadamente amplia porque fallos con respecto a qué. A ver, vamos por partes. En realidad, como no existe normativa, no vas a encontrar, digamos, una jurisprudencia que indique específicamente una cuestión referente a, bueno, inteligencia artificial o una norma, porque, bueno, no existen en nuestro país. Lo que sí sucede es que hay problemática de daños. Bueno, hoy Ro mencionaba que los accidentes que hubo con Tesla y la postura que ellos tomaron no son en nuestro país, pero bueno, en el mundo sí existen. Lo que se está dando mucho acá, y sobre todo en la ciudad de La Plata, para los que son de aquí, es estas cuestiones de phishing y estas cuestiones bueno, que sí hay fallos en ese sentido en nuestra ciudad, respecto de, bueno, de qué cuestiones no puede ser responsable, por ejemplo, una entidad financiera con la poca privacidad de nuestros datos, lo que permite que eventualmente una persona pueda estafarnos o pueda sacarnos dinero que nos corresponde. Respecto de ese tema y de esa pregunta, y un poco tomando los ejemplos, yo no hice mucha referencia durante lo que estuve compartiendo con ustedes, pero hoy Tania les decía que en mi caso soy conciliadora de consumo en Nación, y estas cuestiones de la utilización de los datos y la responsabilidad de los proveedores, lo abordamos, les digo, yo hago más o menos 6 conciliaciones, 6 audiencias de conciliación por semana, y 2 de ellas están relacionados con esto, donde en general los proveedores asumen la responsabilidad y rectifican el daño en la órbita del COPREC. Es una instancia conciliatoria donde solo se puede reclamar el daño directo y hasta un determinado monto, pero tenemos ya varios problemas en relación a esto, y la forma de solución, obviamente, siempre que el consumidor o consumidora lo desee y le sea útil el ofrecimiento y el reconocimiento que tenga por parte del proveedor, se soluciona de esta manera, acordando de esta forma la reparación de lo ocurrido, ¿no?
Graciela nos dice que lo hablado ya está entre nosotros y es necesario plantear estos temas en las relaciones jurídicas cotidianas, por ejemplo, responsabilidad de los programadores, que era lo que estaba hablando Leti hace un momento. Sin Y duda. justo de eso, Liliana dice que el caso con los programadores es importante respecto al desarrollo de soluciones tecnológicas, pero pensemos además en los servicios desde el Estado y cuando el Estado además recurre a tercerizaciones de servicios, la problemática es mucho mayor. Sí, sin duda, coincido. ¿Algo más? Gustavo nos dice, ¿no sería aplicable el artículo 1751? Se refiere justo por los programadores, ¿no? ¿Estará mencionando, Gustavo? Imaginamos que sí, sigue la línea. Sí, yo creo que sí, que en definitiva, digamos, hay pluralidad de responsables. Habrá que ver en el marco de la obligación o del contrato específico, pero en el caso concreto, si te tocara, si a mí por lo menos me tocara tener que defender a un consumidor en esos términos, yo por ahí en vez del 1751 me centraría mucho más en la ley de defensa del consumidor, que sí, sin mayor análisis de que si es una obligación, es un contrato, pues si la obligación es solidaria o no, directamente nos habilita a poder elegir incluso contra cuál de la cadena de comercialización queremos iniciar la acción, independientemente de que entre ellos después se repitan, para tener más herramientas, ¿no? Porque a veces uno no tiene a todos los demandados y por ahí, si no, se entorpece el proceso, pero eso ya es una apreciación personal, digamos. Yo coincido con vos, Leti. Además, no podemos desconocer, digamos, como vos empezaste la charla, esto justamente el carácter constitucional y el orden público que tiene la materia de consumo en general y sin duda la aplicación de la ley en particular, ¿no? Con lo cual creo que esa es la vía y además la posibilidad de requerir a todos y todas los proveedores y proveedoras que estén involucrados dentro de esa cadena, ¿no? El tema es dónde empieza y por ahí me parece que tiene que ir, digamos, en estos inicios que justamente, como vos lo planteabas muy bien, no tenemos una norma específica pero creo que iría por el mismo camino que vos. Bien, y Liliana por último nos dice, porque no estamos solo en el tema de las contrataciones públicas, se afectan derechos fundamentales de ciudadanos en muchos casos. Sí, me parece que viene unido a lo de arriba, ¿no? En el caso de los programadores. Sí, sin duda, sin Sí. duda. Sí. Incluso, Liliana, nosotros en Derecho del Consumidor, todo lo que afecta a un consumidor lo vamos a considerar un derecho fundamental porque todos los consumidores los tomamos desde el derecho humano, desde la persona humana, con lo cual, bueno, como dijo Ro hace un instante, ¿no? O sea, estamos amparados en la Constitución Nacional, es una ley de orden público, tiene una jerarquía de muchísima importancia. Con lo cual, yo entiendo que si tuviésemos que defender una situación de estas, sin dudas diría que está afectando un derecho fundamental, sin dudas. Sí, y ahí también nos da la vía justamente para poder aplicar los tratados y las convenciones. Digo, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Me parece que por ahí va, digo, en esto de dejar de pensar justamente el derecho del consumidor o consumidora, el derecho del consumo en general como una contratación individual y verlo justamente desde la mirada general que tiene hacia los consumidores y consumidoras en general, estén vinculados o no con esa relación, y bueno, y la finalidad tuitiva y demás quedaría como para otras charlas, ¿no? Pero que está buena. Tal cual. Bueno, ¿les parece ir cerrando? No tenemos otra pregunta. Ahí Graciela nos pregunta, ¿algún fallo existe ya en este sentido? Me parece que es casi igual que lo que habían preguntado antes. Sí. Bueno, en el caso de IKEA, que yo no conozco a nivel nacional aplicado puntualmente al tema de la inteligencia artificial o el uso de herramientas digitales, pero en el caso que yo les conté en el comienzo, bueno, ese es un fallo a nivel internacional donde fueron condenados a pagar realmente sumas muy importantes de euros,
por haber utilizado con fines no benéficos la inteligencia artificial y las herramientas digitales. Perfecto. Bueno, Mariano, para cerrar, nos está diciendo excelente ambas disertaciones, muchas gracias por la actividad, así que le agradecemos a todos y a todas por habernos acompañado en el día de hoy en esta charla, y por supuesto agradecemos a Leticia y a Rosario, las expositoras. Muchas gracias a todos por estar.